Hola, ¿qué tal todo? Bueno, pues la semana pasada estábamos hablando de temas de coches inteligentes y estuvimos viendo un poco pues cómo utilizar la herramienta Carla para poder hacer las simulaciones de los coches. Y lo que os quiero contar esta semana es más cómo aplicarlo en la vida real. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo un artículo científico, cómo lo utilizamos. Y para muestra un botón. Así que lo que quiero enseñaros es exactamente uno de los trabajos que hemos hecho, que además ha sido publicado recientemente en una conferencia en Italia. Este trabajo es de detección y predicción de colisiones en coches inteligentes. Básicamente asumimos que vamos a tener un coche inteligente que va a estar conduciendo y el coche tiene que saber si ha sufrido una colisión e incluso si es capaz de predecir que una colisión va a ocurrir, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir viendo un poco de qué va el tema. Básicamente, para volver a ponernos un poquito en contexto, cuando hablamos del tema de coches inteligentes, hablamos de coches que llegarán a ser completamente autotripulados, ¿vale? Que no habrá ningún ser humano conduciendo el coche. Sin embargo, lo que es más probable es que antes de que eso se pueda dar, tendremos un proceso de transición, es decir, un proceso por el cual nosotros empezaremos teniendo coches inteligentes y coches manuales conducidos por personas en nuestras carreteras. Para eso es muy importante que los coches sean mucho más inteligentes de los que serían si solamente estuvieran ellos, porque van a tener que predecir en distintos escenarios no solamente lo que puede ocurrir, sino cómo se va a comportar un conductor humano, ¿vale? Y me gustaría enseñaros en este pequeño trabajo un poco cuál sería la capacidad de nuestros coches tanto para predecir si ha ocurrido una colisión como para intentar detectarla. Simplemente el asunto de las colisiones con los coches inteligentes viene pues a partir de la inspiración de que yo cuando voy por la carretera veo a otra persona conduciendo, esa persona se me puede colar en cualquier momento, eso me imagino que os habrá pasado alguna vez, y yo tengo que saber reaccionar intentando entender las intenciones de esa persona, ¿vale? Y podéis imaginar que esto no es trivial. Entonces la pregunta es, si un ser humano ya tiene problemas para entender este tipo de cosas, ¿cómo lo haría una IA? ¿Cómo lo haría una máquina? ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar haciendo simulaciones de estas colisiones y para eso utilizaremos la herramienta que ya os mencioné. Utilizaremos Carla. Carla nos ayudará a obtener los datos, ¿vale? Y ahí es donde podremos meter a un conductor que sea una inteligencia artificial y podremos meter a un conductor que sea un ser humano. Evidentemente el ser humano, pues no sé si os acordáis del vídeo anterior, pero yo podía manualmente conducir un coche. Nosotros de hecho tenemos estaciones de simulación, que básicamente son las típicas sillas que tenéis cuando vosotros queréis jugar un videojuego de conducción, y en esas estaciones nosotros ponemos a gente a conducir y ahí es donde empezamos a extraer los datos, ¿vale? Básicamente obtendremos un pool de datos que vendrán de los sensores que nosotros incorporemos en los coches. Todos los sensores que incorporamos son sensores que son fáciles de incorporar en el mundo real. Simplemente para enseñaros un poco cómo se ve el tráfico, aquí tenéis un vídeo con la simulación de tráfico. Este vídeo además lo habréis visto también en el anterior, cuando os decía que en Carla tú puedes simular tráfico y puedes meter varios coches funcionando bajo un mismo régimen inteligente que lo dirige otro programa que se llama Traffic Manager. Aquí podéis ver varios coches en la carretera y podéis ver cómo nosotros vamos navegando. Luego aparte meteremos un ser humano en otro coche, que en este caso el ser humano no será autotripulado, evidentemente, porque será tripulado por una persona, y lo que tienen que hacer los otros coches es tratar de evitarlo o tratar de entenderlo. Nosotros lo que vamos a hacer es ver si ellos, desde su perspectiva y desde la información que les facilitan los sensores, son capaces de entender ese comportamiento, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona el tema de la detección y la predicción de colisiones? Bueno, pues básicamente es un poco lo que os decía antes, ¿vale? Nosotros tenemos nuestro coche inteligente, nosotros tenemos nuestros sensores y el coche desde su propia perspectiva va a tratar de ver hasta dónde puede llegar. Aparte, nosotros tenemos una serie de colisiones generadas. Una de las cosas maravillosas de Carla es que cada vez que se produce una colisión, Carla lo registra internamente. Esto nos permite navegar muy rápido por los datos y tratar de encontrar los momentos específicos donde esas colisiones se han producido. A la vez, como Carla te permite hacer grabaciones de todo el proceso de simulación,
podemos recuperar esas grabaciones, encontrar las colisiones y verificarlas. Incluso podemos leer la información de los sensores y podemos ver lo que ha estado pasando en ese momento. Cuando nosotros empezamos a decidir, esto ocurre mucho en la investigación, cuando nosotros tenemos una hipótesis, ¿no? Bueno, pero se pueden detectar las colisiones, se pueden predecir las colisiones, vamos a tratar de encontrar una respuesta. Pues para eso lo que hacemos es diseñar un experimento. Esto, para los que seáis científicos, lo sabéis de sobra, pero para los que no seáis científicos, pues para poneros un poco en contexto. Evidentemente esto no lo voy a estar contando en todos los vídeos, pero es para iros dando un poco el contexto de cómo funcionan las cosas. Bueno, en nuestro experimento lo que tenemos que crear es una situación similar a la que esperamos en la vida real. En este caso la situación está un poco desbalanceada porque tenemos más coches inteligentes que coches humanos por falta de personal, pero aún así nos permite ver en una situación local lo que está ocurriendo, ¿vale? Y básicamente nos permite ir obteniendo información de las colisiones. Si miramos un poco los sensores que se pueden extraer del simulador, para que os hagáis una idea, pues tenemos sensores de posición, que son importantes para saber dónde estamos en el mapa, sensores de movimiento como el acelerómetro o de movimiento como el giroscopio, sensores en los que nosotros podemos saber si alguien está cerca o lejos por el radar o por cámara, y también sensores que nos permiten detectar objetos de forma semántica, es decir, nosotros sabemos qué objetos o qué tipo de objetos están cerca nuestro, ¿vale? Estos sensores evidentemente han seguido ya un proceso de aprendizaje, un proceso de machine learning, es decir, son unos sensores especializados a través de la cámara o del LiDAR. Y básicamente con toda esta información nosotros creamos un contexto para tratar de predecir si en ese contexto va a haber una colisión o para tratar de detectar si en ese mismo contexto ha habido una colisión. ¿Cómo? Bueno, pues para eso utilizamos lo que se llaman algoritmos de Machine Learning. Nosotros tenemos nuestro coche humano y tenemos nuestro coche autónomo. El coche autónomo va a generar una serie de datos. Os podéis imaginar, genera un montón de datos. Ahora os contaré un poquito más con detalle cuántos datos generan. Y generamos dos sistemas. Uno de detección de colisiones, es decir, un coche estrellado conmigo, puedo detectar que eso ha ocurrido, y otro de predicción de colisiones. Es decir, yo estoy tan tranquilo, veo que alguien se me trata de colar, eso puede ser una colisión o no, ¿vale? Bueno, ¿cómo hemos obtenido los datos? Es decir, ¿cuántos datos tenemos? Pues para que os hagáis una idea, este experimento sería un experimento a pequeña escala, porque tenemos 7 escenarios distintos, es decir, 7 mundos distintos, 7 carreteras distintas. En cada uno de estos mundos, que son bastante locales, tenemos 50 coches automáticos y un coche humano, ¿vale? Cada simulación dura unos 5 minutos, es decir, el coche humano tiene un tiene un tiempo bastante limitado para ver si se producen colisiones o no. Luego nosotros recogemos información de los sensores a 30 frames por segundo, de todos los sensores que os he ido mencionando, así que al final acabaremos teniendo muchísima información. Para que os hagáis una idea, el número total de registros de estos experimentos son 6.308.617 registros. Esto, dependiendo de cuántos recursos tengas, son muchos o pocos experimentos, pero en general son bastantes para poder dar información suficiente a los algoritmos de aprendizaje automático para tratar de hacer predicciones y detecciones. Luego, ¿cómo han funcionado, cómo hemos creado estos sistemas de aprendizaje automático? Para que os hagáis una idea, hemos utilizado unos sistemas de aprendizaje que se llaman clasificadores binarios, es decir, tú le creas un escenario, se lo das, le entrenas diciendo en este escenario ha habido colisiones, en este escenario no ha habido colisiones, en este escenario ha habido una colisión un segundo después, 2 segundos después, 10 segundos después, ¿vale? Así es como tú lo entrenas. Y el clasificador coge un escenario nuevo, comprueba lo similar que ese escenario nuevo es con los escenarios anteriores y toma una decisión de si ha habido una colisión o si puede haber una colisión, ¿vale? A nosotros nos suele gustar poner distintos niveles, en este caso ponemos niveles del 1 al 5 para saber si va a haber una colisión. Ponemos un tiempo de ventana, digamos que el tiempo de ventana es de un segundo, pues comprobamos si va a haber una colisión en un segundo, 2, 3, 4 o 5. Esos son los 5 niveles. Si el tiempo de ventana fueran 2 segundos, sería si hubiera una colisión en 2 segundos, 4, 6, 8 o 10 segundos, ¿vale? Y esos son los niveles de riesgo que nosotros ponemos dependiendo del tiempo de ventana.
Este tiempo de ventana es lo que asumimos que sería el tiempo que necesita un coche para reaccionar. Y ya os podéis imaginar que cuanto más grande sea el tiempo de ventana, menos realista será, porque un segundo es muy importante cuando estás reaccionando en la carretera a una posible colisión. Bueno, pues vamos a ver así un poco los resultados. Cuando hemos hecho estos experimentos, nosotros hemos utilizado 11 clasificadores binarios distintos, que son clásicos de distintas familias, para que os hagáis una idea. Y por un lado tenemos la parte de detectar las colisiones, ¿vale? Aquí podéis ver los gráficos bueno, nosotros lo llamamos accuracy, en español se traduce como precisión, pero como también está la precisión, que es otra cosa, lo traduciremos como acierto, ¿vale? Entonces aquí tenéis una gráfica a la izquierda que son los datos de acierto. En esta gráfica de la izquierda nosotros vemos cuánto hemos acertado a la hora de detectar que una colisión ha ocurrido. Y en algunos casos el acierto es muy alto, llega casi al 98%. Eso es muy bueno, bueno, 98-99%. Eso es muy bueno porque con muy poco error nos es muy fácil detectar si una colisión ha ocurrido. Lo cual es perfecto porque si ocurre una colisión, el coche puede detenerse, puede avisar a una ambulancia o pueden ocurrir distintas acciones que lleven a recuperarse de esa colisión, ¿vale? Por ejemplo, puede tratar de activar los airbags, bueno, aunque eso ya está más que automatizado, o puede tratar de realizar distintas acciones para salvar la vida de las personas que están dentro. Cuando miramos un poco el clasificador que mejor ha funcionado, en este caso es el clasificador de random forest o bosques aleatorios, podemos ver que de hecho los datos más importantes han sido evidentemente los datos del giroscopio y los datos del acelerómetro. Si vosotros lo pensáis, cuando tú vas a tener una colisión, inmediatamente todo cambia, es ese momento de acción-reacción. Entonces en esa fuerza, el acelerómetro y el giroscopio es cuando te dan mucha más información de todo lo que ha pasado, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Detectar colisiones, llamar a la ambulancia, todo eso, perfecto. Pero ¿qué pasa con las predicciones? Bueno, pues nosotros simplemente para terminar un poco de la parte de detección, nosotros vemos que la detección se realiza con un 98,7% de acierto, lo cual está muy bien, con datos que evidentemente el clasificador no ha visto antes, y luego tenemos también lo que os decía antes de que la precisión es distinta al acierto, tenemos una precisión de un 100%. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros decimos que un dato es una colisión, es una colisión. Es decir, esto no puede ser un falso positivo. Y eso es muy útil porque una precisión del 100% te asegura de que siempre que se realiza una alarma por colisión es que ha habido una colisión, ¿vale? Y siempre tienes que reaccionar porque hay que salvar esa vida. Bueno, en la parte de predicción no tenemos tanta suerte. Utilizando los distintos tiempos de ventana podemos ver que los datos están muy cerca los unos de los otros, los niveles están muy cerca los unos de los otros y es muy difícil saber cuándo va a pasar una colisión. Os podéis imaginar la situación. Si tú tienes un coche muy cerca, no sabes si el coche te va a intentar golpear. Si lo tienes delante, no sabes si va a frenar. Si lo tienes detrás, no sabes si te va a golpear por detrás. Entonces, aquí ya es cuando los coches se pierden más. Cuando tienes un conductor humano que es posible que colisione contigo, te es muy difícil conseguir una predicción decente, ¿vale? De hecho, en nuestro caso, para que os hagáis una idea, necesitamos un tiempo de memoria de 5 segundos, lo cual es altísimo, porque en 5 segundos es muy difícil reaccionar si tienes una colisión inmediata. Y aparte, la predicción con la que tenemos mayor acierto no pasa del 40%. Es decir, que en un 60% de los casos puede que haya una colisión, pero que no seamos capaces de predecirla. Lo cual nos pone en una muy mala situación a la hora de tratar de vender un coche inteligente y decir, hey, mi coche te va a tratar de proteger o te va a mantener seguro. Y te dicen, bueno, ya, pero es que si hay un conductor humano y el conductor humano se me va a colar, el coche va a ser capaz de predecirlo, va a ser capaz de saber lo que está ocurriendo. La respuesta es, de momento, no. Bueno, incluso aunque ajustemos parámetros, etcétera, no va a pasar de un 44%, así que eso es algo que hay que mejorar los sistemas, hay que tratar de encontrar una forma de modelar al conductor humano. Porque si no modelamos al conductor humano y el coche no es capaz de predecir lo que el conductor va a hacer, estamos perdidos. Así que simplemente, pues para haceros un pequeño resumen, una pequeña discusión del asunto, nosotros tenemos aproximadamente un 99% de acierto cuando tratamos de predecir
si va a haber una colisión o no, lo cual es cuando tratamos de detectar una colisión que ha ocurrido, lo cual es bastante útil. Sin embargo, nos es extremadamente difícil predecirlos. Es lo que pasa cuando tienes conductores que son mucho más impredecibles, como lo somos todos y cada uno de nosotros. De ahí la importancia, o lo que dice mucha gente, de que en el futuro todos los coches sean autotripulados por una cuestión de seguridad. ¿Vale? Y como os decía, necesitamos tratar de modelar al ser humano. ¿Cómo hacemos eso? Podemos utilizar sistemas de perfilado, por el cual tú tienes distintos perfiles de persona y tratas de ver cómo el comportamiento de esa persona se va ajustando a cada uno de los distintos perfiles, ¿vale? También podemos tratar de predecir directamente si el otro conductor es humano o no. Yo imagino que en un futuro esto será mucho más sencillo porque ya simplemente en la matrícula tendrás el coche inteligente, o sea, tendrás una marca diciendo este coche es un coche inteligente, este coche es un coche conducido por una persona. Pero si eso no ocurriera, el coche inteligente deberá ser capaz de predecir que el otro coche es un coche conducido por un conductor humano y tendrá que ser capaz de ser más cauto y saber que no va a poder predecirlo tanto, ¿vale? Aparte, también tendremos que añadir mecanismos de evasión para nuestros coches. Tendremos que también enseñar a los coches cuándo deben frenar de golpe, cuándo deben ponerse a un lado, etcétera, etcétera. Aparte de todas las consecuencias éticas, y esto es un campo completamente enorme, pero bueno, todas las consecuencias éticas que eso implica. Ya sea apartarse porque viene una ambulancia, pero pudiendo golpear otro coche, tomar la decisión de están cruzando determinadas personas y tienes que frenar de golpe, frenas y arriesgas la vida del que está dentro, o sigues y arriesgas la vida de los que estás fuera. Todo esto son campos de la ética que también estamos tocando, pero que de momento voy a dejar un poco al lado. Y por supuesto, una de las cosas más importantes que hay es añadir esa capacidad de comunicación entre el coche inteligente y el coche manual, de tal forma que se pueda dar cierta información al coche en tiempo real para que pueda reaccionar, ¿vale? Bueno, así que esta es la presentación, espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestro tiempo. Si queréis seguirme, ahí tenéis mi Twitter. Gracias.